Estas 4 semanas estamos revisitando el capítulo 19 de Hechos, donde nació la iglesia de Éfeso. Porque el Señor nos viene desafiando como iglesia de regresar al primer amor, regresar a las primeras obras. ¿Y cómo sabremos esas primeras obras? Si no podemos revisitar Éfeso, lo que el Señor hizo en ellos, a través de ellos. Dicen que si no sabes de dónde vienes, no podrás saber a dónde ir. O el que no sabe de dónde viene, no sabrá a dónde ir. Tu identidad te ayuda a identificar tus raíces. Y si no tienes tu identidad clara, no vas a tener tu destino claro. No sabes de dónde vienes. Esto es importante en lo natural, ¿verdad? Saber de dónde vinieron tus abuelos, de dónde eran, si eran de Puerto Viejo, de Loja, de Argentina, ¿de dónde eran? Saber de qué consistencia estoy hecho yo. Pero lo mismo es cierto con la iglesia del Señor. Si nosotros no sabemos de dónde venimos, qué es nuestro ADN, qué es nuestra identidad, no sabremos a dónde vamos en estos últimos tiempos. Entonces, Hechos capítulos 19 nos da el origen, los comienzos, la cuna de dónde nace Éfeso. ¿Por qué es importante? Porque la iglesia de Éfeso es el mejor patrón que tenemos para la iglesia el día de hoy. Y lo que fue escrito hace 2000 años, si regresamos a esa realidad, nos dará luz, nos desafiará cómo vivir hoy, en el 2026 y más allá. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Hechos capítulo 19, del 1 al 7, todo arranca con el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no tenemos iglesia, es una religión muerta y seca. Y somos los más desdichados de todos los hombres si creemos que la religión va a salvar. La única respuesta que tenemos para esta ciudad y el mundo es una relación viva con el Espíritu Santo que Él ha dejado sobre la faz de la tierra. Gloria al Señor por su Espíritu Santo. Les dejaré otro consolador. ¿Por qué? Porque lo van a necesitar. Un ayudador, un empoderador, un consejero, un consolador. Van a necesitarlo. Yo me estoy yendo con el Padre y les estoy dejando este Espíritu invisible, pero real, para que ustedes puedan conocerlo. Todo comienza con el bautismo, la inmersión. Pero eso no es una experiencia para anotarlo en un cuaderno y decir, bueno, yo ya fui bautizado, ese es mi trofeo, miren el trofeo. El bautismo es iniciar una relación viva y real con el Espíritu. Ese es el chiste, no es tener una experiencia espiritual y decir, oh, qué experiencia maravillosa. Linda la experiencia, pero si esa experiencia no engendra una relación viva y auténtica con el Espíritu Santo, es inútil tu experiencia. Y hoy día vamos a ver el versículo 8 al 12, solo 5 versículos. El bautismo llegó, la palabra nos dijo la semana pasada que 12 fueron llenos del bautismo del Espíritu Santo. Y hoy día vamos a leer del 8 al 12. Dice así: Pablo entró a la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Y discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Pablo, en capítulo 18, nos dice que él había llegado a la sinagoga de Éfeso,
Pero él tenía un compromiso en Jerusalén, entonces les dijo, yo me tengo que ir, les explicó un poquito, les dejó con la pica y ellos dijeron, quédense, quédense. Pablo dijo, no, no me voy a quedar, me voy a Éfeso, pero Dios mediante voy a regresar. Y él regresa en el capítulo 19, Dios bautiza a 12 personas llenos del Espíritu Santo y de ahí él regresa a la sinagoga con estos 12 carbones, 12 personas que habían sido llenos del Espíritu Santo. Y el plan que Dios tenía con Pablo era muy particular. Dios le dijo a Pablo, mira, esta es mi voluntad para tu vida. Yo te voy a enviar de ciudad a ciudad y te van a dar una paliza, te van a dar la del zorro en cada ciudad que tú vayas. Pero ten ánimo, que mis propósitos se cumplirán en ti y darás mi palabra a los gentiles y a los reyes. ¿Cuántos le gustaría ese mandato, orden de vida? Y a veces Pablo se cansaba y venía un ángel y dice, la palabra le animaba, recordándole que le esperaba Pablo en las otras ciudades. Gracias, Señor, ¿verdad? Y él iba a las sinagogas y dependiendo del nivel de terquedad, era el palo, el rechazo que le daban. Unos ni aguantaban un día y de una, dale. En Tesalónica duró 3 semanas. Dijeron, no, suficiente, sáquenlo. Entonces él se va a Berea, a 100 kilómetros de ahí en Grecia. Y estos de Tesalónica fueron a los 100 kilómetros a armarle relajo para que no escuchen a Pablo. O sea, él causaba problemas en donde sea que iba. Y capítulo 19, él regresa a Éfeso. Y dice, por 3 meses, él habla en la sinagoga. ¿De qué hablaba? El reino. ¿Por qué? Porque hay un rey. Hay 2 reinos. El reino de la luz y el reino de la oscuridad. No hay 3. No es que yo soy neutral. No existe neutral en el ámbito espiritual. O estás en el lado de la luz o estás en el lado de la oscuridad. El Señor dice esto en Mateo. El que está conmigo, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. O estás del lado o no lo estás. El Señor nos da una especie de confrontación y existe un trilema a la humanidad. Unos dicen, bueno, yo creo en el Señor, yo creo que fue un buen maestro, una buena persona moral. Esa opción no nos da, porque si tú escuchas lo que el maestro dijo, tienes 3 opciones. O fue un mentiroso, o fue un loco, o fue Cristo el Dios. Porque un maestro no te va a decir, coman de mi carne y beban de mi sangre. Una persona cuerda no te va a decir, hola, soy el Hijo de Dios. Dice, este man se escapó de Lorenzo Ponce. A menos que es cierto lo que te está diciendo. Y en el caso de Cristo, Él dijo, yo voy a regresar al futuro y voy a juzgar al mundo y yo regreso con gloria y con poder. O Él es el Cristo que dice que es y Él es Dios y dice la verdad, o es un loco y es un mentiroso, pero no hay medios tinos con el Señor. Y Pablo predicaba del reino. En Juan capítulo 3 dice que había un fariseo, dirigente de los judíos llamado Nicodemo, y fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señas que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Jesús le dijo, te aseguro que quien no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo?, le preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar uno por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo, cuerpo es. Lo que nace del Espíritu es espíritu. En esa Biblia dice, lo que nace del Espíritu, con mayúscula, del Espíritu Santo, es espíritu con minúscula. El que hace nacer, ¿quién es? El Espíritu Santo. Primera de Juan 5:1 dice, todo el que cree en Jesús, que es el Cristo, el enviado,
ha nacido de Dios. Es así de sencillo. Pablo dice en Colosenses, cuando tú pones tu creencia en Cristo Jesús, y dijo, yo voy a poner mi fe en Él, voy a creer que Él dijo lo que dijo, y que Él es quien Él es, Él dice que es. Pablo dice, en ese momento, Él nos libra del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Es así de sencillo. Y Pablo predicó por 3 meses. Juan 3 termina con ese versículo que todos nos sabemos. Le está hablando del nuevo nacimiento a Nicodemo y el Señor le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó su Hijo unigénito para que todo aquel, cualquier persona, ser humano, cualquier nacionalidad, nivel socioeconómico, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el reino. 9 nos dice la palabra, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por un espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Versículo 11. Y Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. No sé si hay milagros ordinarios, pero creo que todo milagro sería extraordinario, ¿no? Pero bueno. A tal grado que los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaron sanos de sus enfermedades. Y los espíritus malignos salían de ellos. Hay 2 cosas que les quiero decir y concluimos. Cuando el Espíritu está siendo derramado en un lugar y Dios se está manifestando en una ciudad, uno pensaría que todos quieren lo que el Espíritu trae. Uno pensaría que todos dirían, eso es lo que yo quiero, venga. Pero la Biblia nos enseña que siempre hay unos que no lo van a querer. Y siendo el apóstol Pablo, uno pensaría que siendo Pablo que caminaba en un poder extraordinario, que Pablo los hubiera agarrado individualmente y les hubiera dicho, mira, hablemos de lo que Dios quiere hacer en tu vida y unción cae y no. Lo que sabemos es que Pablo dice, ¿ustedes no lo quieren? No pasa nada. Y la Biblia dice que él se aleja y se va a la escuela de Tirano. Era una escuela cerca de ahí y le daban de 11 de la mañana a 4 de la tarde para enseñar. Yo cuando era joven, yo pensaba, cuando habían movimientos poderosos y había gente que lo rechazaba, decía, no. Yo pensaba que yo podía convencerlos y decir, tú quieres esto. Y me he dado cuenta a los casi 50 años de juventud que tengo, que si alguien no quiere algo, déjalo. Ahora dices, pero un momentito, pastor, ¿no dice la palabra, verdad, las 99 y tienes que ir por el perdido? ¿Al perdido? Sí. A la persona que ya ha escuchado, ya lo sabe, dice, no es para mí. Pablo dice que dijo, ok, yo no los voy a forzar. Y se fue. Y la Biblia dice que por 2 años a diario enseñó a esos 12
que estaban encendidos, llenos del fuego del Señor, y a los que el Señor iba sumando. Y algo pasó durante 2 años que no ocurrió en ninguna otra racha en la vida de Pablo, de toda su vida. Ese capítulo de los 2 años en Éfeso nunca se repitió en otro lugar en la vida de Pablo. Y la Biblia dice que la palabra del Señor corría a tal punto que todos en la provincia de Asia, 5 a 7 millones de habitantes, sin radio, sin televisión, sin internet, sin TikToks. Y la Biblia dice que todos en la región escucharon de la palabra del Señor. Algo explotó. Palabra, pero también la palabra nos dice que hubo milagros extraordinarios. Y yo estaba estudiando este pasaje y yo decía, me pregunto, ¿qué palabra en el griego es la palabra milagros? Y oh sorpresa, me pegué estas 2 semanas al estudiar esto, que la palabra traducida para milagros extraordinarios es la palabra dunamis. Y yo dije, pero un momento, esa palabra yo me la conozco, dunamis. ¿Se acuerdan? Dunamis. Y recibirán poder del Señor, el dunamis del Señor, y serán mis testigos. En Lucas capítulo 5 dice que el maestro estuvo enseñando un día y la palabra dice en Lucas capítulo 5 que un día el Señor, siendo el maestro, dice que un día enseñando el poder del Señor estaba con él en ese momento para sanar a los enfermos. ¿Saben qué palabra es? Dunamis. Dunamis. Serán revestidos con poder de lo alto, nos dice en Lucas. Cuando llegue el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, dunamis. Pablo escribiría a los corintios, cuando yo fui a anunciarles el misterio de Dios, yo no lo hice con gran elocuencia o sabiduría. Decidí más bien, estando entre ustedes, no saber de otra cosa excepto a Cristo y de este crucificado. Es más, me presenté a ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Y no les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del dunamis del Espíritu.